Este espacio informativo, el día de hoy hablaremos todo lo que debemos saber sobre la homofobia. Le damos una cordial bienvenida al doctor José Infantas, que se encuentra ahora con nosotros y nos brindará un breve análisis sobre la homofobia y conflictos sociales. Muchísimas gracias por la invitación, gracias Geraldine, gracias Juan Manuel, y yo encantado de estar con ustedes en este espacio. Muy buenas noches, cuéntanos, ¿cuál cree que es la principal causa de la conducta homofóbica y qué tienen las... En primer lugar, tenemos que decir que los comportamientos homofóbicos son comportamientos de discriminación estructural. Y son complejos comportamientos que tienen una serie de causas. Hay causas sociales, hay causas culturales, hay causas doctrinarias, incluso en algunos casos tienen que ver con temas de educación, de desconocimiento de derechos, de prejuicios y de estereotipos. Es decir, hay una serie de causas variadas que causan o que generan comportamientos homofóbicos. Los comportamientos homofóbicos, como todas las fobias, son conductas un tanto irracionales de rechazo y de discriminación estructural a personas por sus condiciones inherentes de origen, de pensamiento, por su identidad, y que son una manifestación, desde mi particular punto de vista, de intolerancia, de odio y de desconocimiento. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer para superar los prejuicios y la discriminación que acosa a la comunidad LGTB? Yo creo que es una responsabilidad de todos, como personas, como seres humanos, que nosotros nos formemos y evolucionemos y tratemos de ser cada vez más inclusivos, cada vez más tolerantes, cada vez más abiertos, cada vez más educados. Los estereotipos y los prejuicios son formas de pensamiento que son casi virus sociales, casi virus de transmisión social, son muy irracionales. No tienen fundamentos en ningún tipo de racionalidad, son justamente eso. Son formas de pensamiento que se basan en una percepción hipersimplificada de la realidad y en una perspectiva de la realidad que busca cancelar, invisibilizar y eliminar los derechos del otro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede informar, uno puede dialogar, uno puede revisarse críticamente a uno mismo. Desgraciadamente, en nuestras sociedades latinoamericanas, que son sociedades muy machistas, muy patriarcales, muy heteronormativas, hemos sido criados en ambientes que fomentan algunas conductas homofóbicas, que fomentan algunas conductas discriminatorias. Entonces, es importante aplicar una autocrítica, aplicar una autoevaluación e informarnos, buscar información. Mucho de la discriminación es incomprensión hacia el otro. Entonces, es importantísimo eso, tender puentes de diálogo, informarnos y tener una actitud de autocrítica con uno mismo. Y cuéntanos para todos nuestros oyentes y visualizadores, ¿por qué cree que es importante que la sociedad esté mejor informada con respecto a la homosexualidad, no solamente, sino también a la comunidad LGTB, ya que es más grande, y la tolerancia hacia conductas homofóbicas? Es importantísimo porque estas perspectivas homofóbicas se traducen en actos objetivos y efectivos de discriminación estructural que convierten a nuestros hermanos ciudadanos peruanos que pertenecen a esta comunidad efectivamente en ciudadanos de segunda clase. Crean barreras y brechas laborales, crean barreras y brechas educativas, generan actitudes que en algunos casos lindan con amenazas al cuerpo, la vida y la salud, actitudes discriminatorias que impiden que los miembros de la comunidad se desarrollen libre, que alcancen la felicidad, que ejerzan efectivamente sus derechos ciudadanos
Y nosotros vivimos en un país en el que desgraciadamente, o vivimos en un contexto en el que desgraciadamente es muy común abrir un diario, ver un programa informativo y escuchar que un niño como miembro de la comunidad ha sufrido bullying, ha sido agredido en el colegio, ha sido maltratado en el colegio, que personas de la comunidad trans, que personas de la comunidad LGTBI han sido asesinadas. Tenemos altos índices de transfobia y de homofobia que se traducen efectivamente en muchos casos en agresiones, en formas de odio, en formas además de atentados contra la vida, el cuerpo y la salud. Pero además en formas de discriminación mucho más estructurales y mucho más amplias que tienen que ver con, por ejemplo, que se les niegue acceso a la educación, que se les niegue acceso a la salud, que se les niegue acceso a, qué sé yo, a utilización de espacios públicos incluso, ¿cierto? Que se vean sujetos de acosos, de insultos, todas estas formas de pensamientos que son pensamientos arcaicos, que son pensamientos prejuiciosos, que son pensamientos discriminatorios, se traducen efectivamente en acciones de discriminación estructural. Entonces, yo creo que es importantísimo que nuestras sociedades caminen hacia el futuro, que nuestro país camine hacia sociedades inclusivas, de respeto de derechos, de igualdad de oportunidades, que sean además dialogantes. Y esto solo se va a conseguir a través de acciones ciudadanas, a través de movimientos culturales y a través del reconocimiento de los derechos de estas comunidades efectivos. Ya, y aquí en el Perú, a las personas, para dirigir este tema dirigido para aquellas personas, las lesbianas, homosexuales o bisexuales, ¿pueden ejercer la paternidad o existen algunas trabas legales? Hoy por hoy todavía no existe el reconocimiento de dos cosas. El matrimonio de personas del mismo sexo, se está discutiendo todavía la unión civil de personas del mismo sexo, pero no existe en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento, y culturalmente también hay un rechazo a el ejercicio del matrimonio civil de personas del mismo sexo. Lo mismo, hay trabas en acceso a la identidad y trabas en acceso a la paternidad por vía de adopción para parejas del mismo sexo y para personas de la comunidad LGTBI. Eso no quiere decir que además las personas de la comunidad LGTBI no puedan ejercer la paternidad, en el sentido de que hay miembros de la comunidad LGTBI que son padres y que en efecto ejercen la paternidad. Lo que hay, la barrera que hay es todavía sobre si pueden acceder a el ejercicio de la paternidad por la vía de la adopción. Eso todavía hay todavía un rechazo que tiene que ver con cuestiones culturales, que tiene que ver con cuestiones de cómo estamos todavía como sociedad, y todavía hay una falta de desarrollo en la legislación al respecto, que es una de los derechos civiles que la comunidad LGTBI busca conseguir, no solo en nuestro país, sino en el mundo. ¿Considera que es homofobia o un tabú? ¿Qué cree que se necesita en el Perú para poder incluir temas de género en los colegios? Uf, pregunta complicada. En primer lugar, la perspectiva de género es una forma es como su nombre lo dice, valga la redundancia, es una perspectiva que permite analizar no solo en la educación, sino transversalmente en todas las políticas públicas, una idea de inclusión y de igualdad de derechos civiles. Entonces, la perspectiva de género lo que plantea es la igualdad de derechos y de oportunidades y la eliminación de las barreras estructurales discriminatorias entre hombres y mujeres, entre personas de distintos géneros, entre personas. Es una idea de civilidad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita sentido común, desde mi particular punto de vista. Se necesita sentido común y se necesita ya en la práctica
articular mejor las acciones de la comunidad y de los colectivos para que efectivamente puedan conseguir conquistas, porque hay un rechazo de sectores conservadores, hay un rechazo de sectores que tienen representación política, que efectivamente combaten muy duramente en colectivos y que están virando hacia una posición más conservadora y que están, en mi opinión, en mi humilde opinión, están haciendo que nosotros regresemos, que estemos retrocediendo en conquistas de derechos. La Comisión de Educación, liderada por esas medidas que ha sido tomada por colectivos de orden evangélico y grupos evangélicos y grupos como Mis Hijos No Te Metan, están planteando auténticos retrocesos en la implementación de la perspectiva de género con premisas equivocadas y falsas, como estas ideas tan tontas de que van a homosexualizar a los niños, o de que van a crear espacios de libertinaje, y, es decir, con todos estos prejuicios para básicamente que ellos decidan en el contenido de los cursos. Tienen un rechazo terrible a la perspectiva de género, que me parece que es una incomprensión respecto a la perspectiva de género, que lo que plantea es igualdad de derechos, ¿cierto? Que lo que plantea es todos los países que han desarrollado políticas inclusivas. No es una amenaza hacia nadie más. Eh, la perspectiva de género lo que plantea es solamente eso, que se eliminen las formas discriminatorias y que se extienda un ejercicio de la ciudadanía para todos. ¿Y cómo cree que se puede afrontar salir del closet en adolescentes? Y en caso estos menores pudieran ser vistos perjudicados, ¿tienen cargos legales si llegan a ser afectados entre mismos compañeros, siendo menores de edad todos en el grupo? La discriminación es un delito y la discriminación está prohibida, y ciertamente todas las acciones discriminatorias van a implicar responsabilidades para las instituciones, los grupos y las personas que las ejerzan. Lo mismo con los discursos de odio y lo mismo con las acciones efectivas de agresión a las personas de la comunidad. Entonces, ahora, en cuanto a cómo deben los jóvenes afrontar su sexualidad o salir del closet, eso es un tema absolutamente personal que tiene que ver con las circunstancias de cada persona que quiera, que decida asumir y ejercer su sexualidad, su identidad de género o su identidad en general. No me atrevería a dar ningún tipo de recomendación. Lo que sí debo decir es que es necesario que los miembros de la comunidad LGTBI, como los miembros de cualquier minoría o de cualquier comunidad cultural o de cualquier colectivo, son ciudadanos, y como somos iguales ante la ley, tienen que tener la misma expectativa y el mismo derecho de seguridad y de que les permita ejercer libremente el libre desarrollo de su personalidad. No puede ser que tengan miedo, que tengan terror, no puede ser que se sientan desprotegidos, no puede ser que haya un grupo de la población que tenga que vivir escondido, que tenga que vivir aterrado. Y no lo digo solo por la comunidad LGTBI, pensemos además en las mujeres del Perú, que muchas veces se sienten tremendamente desprotegidas, que se sienten tremendamente inseguras en ambientes que son tremendamente machistas, que son tremendamente misóginos, lo mismo con la comunidad. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Los ciudadanos todos tenemos el derecho de desarrollarnos libremente, tenemos una expectativa de seguridad y tenemos el derecho de exigir eso, hay una obligación positiva del Estado. ¿Considera que los periodistas informan de manera correcta sobre los casos de homofobia o cómo deben de manejar el tema? Ok, tendría que decir que habría que analizar caso por caso.
Es decir, ya hay algunos estudios serios respecto al tratamiento informativo en el caso de violencia de género y en el caso del tratamiento de la información respecto a casos de transfobia, homofobia y de discriminación con la comunidad LGTBI. Creo que si hacemos un estudio transversal de cómo ha sido el tratamiento informativo a lo largo de las últimas décadas, digamos, sí se puede observar que ha habido un cambio de cómo, digamos, finales de los 80s, inicios de los 90s, no solo se trataba la información respecto a a la comunidad LGTBI, cómo se los representaba, cómo se elaboraban los discursos periodísticos al respecto de la comunidad, que muchas veces reproducían las formas discriminatorias, las formas estereotipadas, los discursos de odio, que los ridiculizaban o que de plano los invisibilizaban, o que informaban sin justamente una perspectiva de inclusión, una perspectiva de género. Pero creo también que estamos en franco proceso de concientización y de mejoramiento. Ahora los medios de comunicación y la sociedad en general siendo discriminatorias con no solo la comunidad LGTBI, sino con cualquier colectivo que haya sufrido discriminación estructural. Entonces, por ejemplo, ya eso no se los retrata, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la TV basura de los 90s, en la que los cómicos ambulantes, todas las formas en las que retrataban a la comunidad LGTBI eran ridiculizándolos, poniéndolos como peluqueros o como agresivos o tratándolos mal o insultándolos, eran sujetos de burlas, o cómo se los representaba en las telenovelas, o cómo se los representaba en los diarios. Además, estaban siempre en policiales o en noticias de contenido sórdido, revictimizándolos incluso. Pero creo que está mejorando, creo que hay una mayor concientización, creo que las nuevas generaciones de periodistas tienen más claros estos temas y están mejorando, y creo que también hay una preocupación de tratar mejor informativamente estos temas, pero ciertamente hay mucho todavía por mejorar. Y con respecto a los medios de comunicación, ¿cómo cree que debería de apoyar los casos de LGBT? LGTB o considera que no los apoyan o orientan a la sociedad. Los medios de comunicación, como siempre les he dicho, y la actividad periodística, el trabajo de los periodistas es importantísimo en una sociedad. En primer lugar, porque los medios de comunicación, en su función de comunicación social y en su función mediadora, lo que hacen también es una representación y una forma de mirarnos a nosotros mismos como sociedad. Si bien es cierto, la labor fundamental de los medios de comunicación y especialmente del periodismo es informar, parte de esta labor informativa, gran parte de esta labor informativa, es también educar. Informar significa también educar, en el sentido de que cuando se informa a la sociedad, cuando se informa adecuadamente a la sociedad y cuando se tratan adecuadamente estos temas, la sociedad empieza a entenderse, nuestra sociedad empieza a entendernos y a mirarnos a nosotros mismos. Entonces, si ya es importante que haya un tratamiento informativo, inclusivo, de respeto, ciudadano, objetivo, sobre estos temas, y sobre todo los temas en general que se trabajan en los medios de comunicación y a través del periodismo, entonces la labor es importantísima. Ahora, no es la única labor y ciertamente no es responsabilidad solo de los medios de comunicación, sino es un trabajo que se tiene que hacer conjuntamente, ciudadanía, desde políticas públicas efectivas, desde la educación, es decir, es tarea de todos. Pero sí, los medios de comunicación son importantes, son importantes. Cuéntanos, para concluir, ¿qué se necesita para erradicar la violencia de género en los trabajos y qué mensaje le brindaría a todos nuestros oyentes?
se necesita eso, despertar, educarnos en derechos, se necesita entender que somos todos iguales ante la ley, entender no solamente porque sea una exigencia legal, sino porque es un imperativo moral, es un imperativo ético y es un imperativo humano. Se necesita, sí, eso, y se necesita sanciones más efectivas y mecanismos de protección más efectivos para proteger a las minorías y a las comunidades. Y finalmente, no me queda sino agradecerles a ustedes por la invitación, por este espacio, y si tuviera que dejarles un mensaje a los televidentes, oyentes, video, no sé, streamers, Sí, está bien. que, que se informen, que busquen y entiendan que cualquier tipo de comportamiento homofóbico, cualquier tipo de fobia, cualquier tipo de comportamiento discriminatorio es en su núcleo, en su esencia, una forma de ignorancia. Entonces, si es una enfermedad social, la cura es educarse, es informarse, es contrastar, que sean críticos con sus propias posiciones y que tiendan puentes, que conversen. Muchas veces discriminamos, odiamos al otro porque no lo conocemos, porque no lo entendemos. Muchas gracias, doctor José Infantas, por brindarnos esta breve entrevista. Esto ha sido todo por hoy en su espacio informativo. No se olviden de conectarse con nosotros y les brindaremos la mejor información. Volvemos hasta la próxima con contenido más importante e interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la entrevista. Ya, a ver, espera, te voy a dejar de grabar.